¿Qué tal? Buenas noches, ya estamos aquí, estábamos conversando con nuestro invitado que tenemos ya en el plató y un tema que vamos a empezar, doña Silvia Jerez, un servidor como todos los martes. Ustedes han visto que hoy, bueno, también en días atrás, quizás hoy de una manera más evidente, los medios hablaban del hacinamiento en las prisiones, sobre todo en Mariscal Zavala, pero también en otras. Y las medidas que se podían tomar, las redes o algunos usuarios de redes ya proponían sus propias medidas, como el que se nos adelantó al programa y decía liberemos a los individuos que tienen delitos menores de la cárcel del Canadá y enviemos a todos allí. Es decir, hay una preocupación por entrarle a tema y hemos dicho, bueno, pues traigamos a quien más sabe de este tema o debería de saber y sobre todo tiene las riendas y creo que requiere el apoyo de todos porque esto es un problema colectivo y no de una persona. ¿A quién me refiero? Pues a don Luis Carlos de León Sea. ¿Quién es? El director del sistema penitenciario. Don Luis Carlos, buenas noches. Muy buenas noches. Muchísimas gracias. Y doña Silvia, entrémosle al tema que es preocupante. Bienvenido. Gracias. Hoy, como decía Pedro, tanto las redes sociales como los medios de comunicación se mostraron bastante conmovidos porque vieron un drama en el Mariscal Zavala donde un cupo para 60 presidiarios ha sido rebasado a 195, inclusive el día de ayer estaban por entrar 25 más. ¿Qué podemos hacer como guatemaltecos cuando estamos viendo una situación caótica donde primero hay 2 baños para cada 25 personas, hacinamientos donde ya no hay camas, carpas, la comida está siendo distribuida por el mismo ex superintendente de la SAT, Omar Franco, cobrando 25 quetzales por ración de comida? Pareciera que el sistema de presidios está totalmente colapsado y que el Estado ya no tiene la capacidad de hacerse cargo de quienes están ingresando a prisión. Sí, no, el sistema penitenciario crónicamente colapsó. Estamos en el momento de que ya falló. Esta complicación en el devenir histórico debe visualizarse desde la poca atención que ha tenido el sistema penitenciario en términos de plantearlo como una estrategia histórica de mal comprenderlo en el sistema legal. Eso quiere decir que cuando aparecen hace unos 10 años nuevos tipos penales, se entiende que debía existir un proceso de recepción también de esas personas que iban a tener la posibilidad de poder ser juzgadas y condenadas finalmente con una sanción. Pero en la estrategia legal no se consideró mucho el tema del sistema penitenciario y de tal cuenta observamos un crecimiento del sistema legal integrado, Ministerio Público, Defensa Pública, Instituto Forense, organismo judicial, que no va a la par de un crecimiento del sistema penitenciario. Incluso en el 2013 se contaba con un presupuesto de 610 millones que disminuyó a 533 millones hacia el 2015. Eso significa que el acompañamiento que se genera del sistema penitenciario hacia el sistema legal no llena los requisitos necesarios de la lógica y la estrategia en una política criminal que debe incluir desde luego al sistema penitenciario. Y eso es crónico. Sin embargo, en este caso específico, ¿qué medidas están tomando ustedes? Porque pareciera que a 3 meses, bueno, ya vamos más, vamos a 5 o 6 meses de haber asumido el gobierno del presidente Jimmy Morales, aún parece que no estaban listos para lo que se venía. No, de hecho, estamos hablando de privados de libertad con características de vulnerabilidad diferentes a las características de peligrosidad. Por otro lado, las instalaciones de las unidades penitenciarias han rebasado su expectativa de vida. Son construcciones de los años 70 que no han sido también atendidas en correspondencia con la necesidad de poder tener escenarios que promuevan la rehabilitación. Eso tiene que ver incluso con arquitectura penitenciaria. Que no se estaba listo, por supuesto, no se estaba listo. En estos momentos, bueno, se hicieron planes de deshacinamiento que están gestándose, que ya están comenzando a dar algunos frutos. También
acerca de nuevas unidades penitenciarias, no con la idea de generar dentro del maximalismo penal más cárceles, sino también la contención de las unidades que ya son realmente disfuncionales. Director, ¿cómo buscamos el equilibrio entre un sistema penitenciario colapsado, sobrepasado en sus capacidades, y unos jueces que no aplican, en mi opinión, una ley más allá de a la cárcel, pudiendo estar el arresto domiciliario, la vigilancia periódica? Es decir, ¿nos faltan cárceles o nos sobran presos? Las dos. ¿Por qué las dos? Porque si lo comprendemos desde la visión procesal del criterio de oportunidad o buscar alternativas, estamos en el momento histórico de desarrollarlas a través de la informática o de utilizar tecnología. Eso significa, estamos en el escenario de poder buscar lo que usan otros países, como es el brazalete, como una medida alternativa, y también la revisión de aquellas personas que ya han llegado al momento donde pueden optar por la redención de penas y que no saben que se encuentran ya en el momento de hacerlo. También personas que incluso han rebasado la expectativa que se tenía de cumplimiento de la pena corporal y no saben también cuál es su situación. Esto un poco derivado de ignorancia, pero también derivado de situaciones particulares. Por ejemplo, resulta que nunca supe que murió el abogado que lleva mi caso, pero seguí en el sistema penitenciario. Personas con analfabetismo incluso que no tienen la opción de darse cuenta que está pasando, y en algunas situaciones personas que aparte de analfabetismo u otra situación se han acoplado institucionalizándose al contexto penitenciario. O sea, viven ahí mejor de lo que podían vivir fuera. Exactamente. Licenciado, usted tocó un tema muy interesante. Según acuerdos internacionales, ningún ser humano debería de estar más de 3 meses sin su derecho a ser escuchado en un juicio. Aquí en Guatemala tenemos casos como el de los hermanos Valdés Pais, que pasaron casi 4 o 5 años en una prisión sin ni siquiera ser escuchados. Y como esos, por ejemplo, solo en prisiones como Santa Teresa hay más de 10.000 mujeres donde hay un retardo malicioso de la justicia. En este sentido, usted como director de presidios, ¿qué medidas es la que puede estar tomando ante una situación donde carecen de dinero, carecen de algún tipo de recursos, o inclusive estamos en una jurisdicción que no es la de ustedes, pero que tienen que actuar inmediatamente? ¿Qué medidas son las que van a estar tomando respecto a estos temas? Bien, ya son medidas, pero que incluyen el criterio judicial. En ese sentido, a finales de febrero o principios de marzo, se integra una mesa como convocatoria de Cámara Penal, donde Defensa Pública, Ministerio Público, las judicaturas, pues nos reunimos a discutir el tema de qué estamos y vamos a hacer a la hora de influir positivamente, uno, en el deshacinamiento, y dos, en el desarrollo de los criterios que tiendan menos a criminalizar y o a favorecer una resolución alternativa de conflictos o una mediación. O sea, tenemos armas procesales que podemos utilizar. Sin embargo, el sistema legal en general se ha rebalsado. Un defensor público, por ejemplo, tiene que atender 4 audiencias a la vez, y pues en algún momento va a llegar a una, a otra, y no va a cumplir con otra audiencia. Lo mismo pasa en las fiscalías, lo mismo pasa incluso en los periciales que hace el INASIF. Tiene que presentarse a 3 debates en un día, pero puede con 2. ¿Qué pasa con el otro? Lo puede dejar atrasado. Esto es un fenómeno del sistema legal. Pero quien considero está en una complicación aguda es el sistema penitenciario, de tal cuenta que poder plantear los problemas estos en una mesa que integre criterios más que defienda posiciones sería una opción dentro de los parámetros del diálogo. Muy bien, vamos a ir un momento a corte, vamos a regresar con los Twitter y con nuestro entrevistado, el director de instituciones penitenciarias. No se vayan, regresamos en un instante.